Bienvenidos a El Relator Oscuro, donde la verdad no se esconde, se revela. Imagina un lugar donde presentarse como candidato político no es solo un acto de valentía, sino una sentencia de muerte. Un territorio donde las urnas están manchadas de sangre antes de que se deposite el primer voto. Honduras, entre 2009 y 2025, se convirtió en el laboratorio más brutal de lo que los expertos llaman necropolítica electoral, el uso sistemático del asesinato como herramienta de campaña. Este no es un relato de crímenes aislados. Es la radiografía forense de un estado fragmentado donde alcaldes se convierten en capos del narcotráfico, donde sicarios deciden elecciones antes que los ciudadanos, y donde el poder político se mide en cadáveres, no en votos. Hoy desentrañaremos los casos más perturbadores, desde el prefeito ejecutado frente a su comunidad hasta los candidatos que ordenaron muertes desde sus despachos municipales, pasando por los crímenes que fallaron y revelaron toda la estructura de impunidad. Si alguna vez creíste que la democracia era intocable, prepárate para descubrir cómo en Honduras se convirtió en un mercado regulado por balas. Lo que estás por escuchar te perturbará. Para entender la violencia actual, debemos retroceder al punto de quiebre, junio de 2009. El golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya no fue solo un acto político, fue la apertura de las compuertas del infierno. En ese momento, Honduras dejó de ser un país con problemas de criminalidad para convertirse en un territorio donde el Estado y el crimen organizado fusionaron sus estructuras de poder de manera irreversible. Antes del golpe, la violencia política en Honduras seguía patrones ideológicos heredados de la Guerra Fría. Los asesinatos tenían rostro de disidencia intelectual, de periodistas incómodos, de sindicalistas molestos. Pero después de 2009, todo cambió. El vacío institucional creado por la ruptura constitucional permitió que las redes del narcotráfico penetraran no solo en las fuerzas de seguridad, sino en la médula misma del sistema electoral. Los cárteles mexicanos, especialmente el cartel de Sinaloa, encontraron en Honduras un corredor logístico perfecto. Territorio fragmentado, instituciones débiles y una clase política dispuesta a negociar. La transición fue brutal y calculada. Los nuevos actores de poder no buscaban ideología, buscaban territorio y rutas. Un alcalde ya no era solo un administrador de recursos municipales, era el guardián de una pista de aterrizaje clandestina, el protector de una bodega de cocaína o el cobrador de impuestos ilegales a los cargamentos que atravesaban su jurisdicción. Y quien no entendiera esta nueva regla del juego, simplemente no sobreviviría para contarlo. El Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad documentó un cambio radical en el perfil de las víctimas. Ya no eran los intelectuales urbanos los que caían, eran los prefeitos rurales, los regidores de municipios estratégicos, los candidatos de oposición en departamentos que controlaban corredores del Caribe hacia Guatemala. La violencia migró de las universidades a las alcaldías, de Tegucigalpa a los pueblos olvidados de Olancho, Lloro y Atlántida. Lo más perturbador de este periodo es que la criminalización del Estado no fue accidental ni caótica, fue sistemática y empresarial. Las estructuras mafiosas aplicaron principios de gestión territorial, identificaron los municipios clave, mapearon las lealtades políticas y establecieron alianzas con facciones de los dos partidos tradicionales, el Partido Nacional y el Partido Liberal. No importaba el color político, importaba la disposición a colaborar. Y quienes se negaban enfrentaban una de dos opciones, el exilio o la tumba. Esta nueva realidad creó lo que criminólogos llaman zonas de silencio. Departamentos enteros donde nadie, absolutamente nadie se atrevía a denunciar, donde los periodistas aprendieron a autocensurarse o terminaban descuartizados en cunetas, donde los fiscales recibían el mensaje claro: investigar ciertos crímenes equivalía a firmar su sentencia de muerte. La impunidad no era una falla del sistema,
era el sistema mismo funcionando perfectamente para proteger a los verdaderos dueños del poder. Los ciclos electorales dejaron de ser momentos de esperanza democrática para convertirse en temporadas de caza. Las elecciones primarias, donde los partidos seleccionan a sus candidatos internos, se volvieron más sangrientas que las generales. ¿Por qué? Porque en las primarias se definía quién controlaría el aparato municipal durante 4 años, y eso significaba millones de dólares en contratos manipulados, en protección a rutas de droga, en lavado de dinero a través de obras públicas fantasma. La competencia interna era feroz porque el premio era inmenso, y así, elección tras elección, Honduras construyó una cultura política donde la muerte no era la excepción, sino la herramienta preferida de negociación. Los datos son escalofriantes. Entre diciembre de 2020 y octubre de 2021, 27 actores políticos fueron asesinados. 27 vidas borradas del mapa electoral. Y lo más aterrador es que el 56% de estos crímenes fueron ejecutados con armas de fuego. Disparos certeros que no dejaban dudas sobre la intencionalidad. No eran robos mal calculados, eran ejecuciones planificadas. El concepto de necropolítica, el poder de decidir quién vive y quién muere, encontró en Honduras su expresión más descarnada. No se trataba de controlar la opinión pública con propaganda, se trataba de eliminar físicamente las opciones. ¿Para qué competir en un debate si puedes eliminar al contrincante antes del evento? ¿Para qué invertir dinero en publicidad si una bala cuesta menos y es más efectiva? Esta lógica perversa se infiltró en todos los niveles. Desde el candidato presidencial que necesitaba despejar el camino hacia la capital, hasta el aspirante a regidor en un pueblo de 3.000 habitantes que necesitaba asegurar el control del mercado local de extorsiones. La violencia se democratizó en el sentido más macabro posible. Todos podían usarla, desde el poderoso capo hasta el pandillero local con ambiciones políticas. Y mientras el país se desangraba, la comunidad internacional miraba con preocupación, pero sin intervención efectiva. Las misiones de observación electoral de la Unión Europea y la OEA documentaban irregularidades, denunciaban la violencia, pero al final del día, las urnas se instalaban sobre charcos de sangre y la vida continuaba. Porque en Honduras post-2009, la muerte dejó de ser un escándalo para convertirse en un dato estadístico más, una cifra que se sumaba al conteo y que sería olvidada al ciclo siguiente. Si Honduras es el escenario del crimen político, ciertos departamentos son sus epicentros indiscutibles. La violencia electoral no se distribuye de manera uniforme. Es quirúrgica, estratégica y está perfectamente alineada con el mapa de las economías ilícitas. 3 nombres resuenan por encima de todos cuando hablamos de sangre electoral: Francisco Morazán, Cortés y Olancho. Estos territorios concentran el 50% de toda la violencia política del país. No es casualidad, es geografía criminal. Comencemos por Francisco Morazán, el corazón administrativo donde late Tegucigalpa, la capital. Aquí la violencia tiene un carácter urbano y sofisticado. No son emboscadas en caminos rurales, son ejecuciones en plena luz del día en barrios controlados por las maras. Los candidatos que buscan representar a comunidades marginales se enfrentan a un dilema mortal: o negocian con las pandillas que controlan esos territorios o se convierten en objetivos. Las maras, especialmente la MS-13 y Barrio 18, no solo exigen dinero, exigen lealtad política. Quieren candidatos que, una vez electos, miren hacia otro lado cuando ellos operen, que faciliten contratos municipales para sus empresas fachada, que liberen fondos públicos que terminarán lavados. El caso de activistas de base asesinados en Francisco Morazán es especialmente cruel. Estas personas no son figuras nacionales, no tienen seguridad privada ni recursos para huir. Son líderes comunitarios que se atreven a desafiar el status quo y pagan con su vida. Sus muertes rara vez aparecen en titulares internacionales,
pero cada una de ellas envía un mensaje claro a otros potenciales desafiantes. El poder local no se cuestiona. Cortés, por su parte, es el motor económico del país. San Pedro Sula, su capital, fue durante años considerada la ciudad más violenta del mundo. Aquí convergen el dinero industrial legal y los flujos masivos de dinero del narcotráfico. La violencia electoral en Cortés tiene que ver con el control de contratos municipales multimillonarios, construcción de infraestructura, servicios de limpieza, seguridad privada. Estos contratos son oro puro para quien los controla, y las alcaldías son la llave maestra. El sicariato en Cortés es profesional. No son pandilleros improvisados, son equipos especializados que estudian a sus objetivos durante semanas, que conocen sus rutas, sus horarios, sus puntos vulnerables. Las ejecuciones son limpias, rápidas y casi siempre quedan impunes. Los asesinos usan motocicletas de alta cilindrada, armas modernas y cuentan con redes de inteligencia que incluyen policías corruptos que les alertan sobre operativos. Es un negocio, y como todo negocio en Cortés está perfectamente organizado. Pero si hay un lugar que encarna la brutalidad pura, ese es Olancho. Este departamento del oriente hondureño es territorio de leyenda negra. Olancho es rural, montañoso, de difícil acceso y con una cultura de vendetta familiar que se remonta a generaciones. Aquí el Estado prácticamente no existe. Las disputas se resuelven con machetes y rifles de asalto. Y cuando se mezcla política con narcotráfico en este cóctel, el resultado es explosivo. Olancho es una de las principales rutas terrestres para el tráfico de drogas que viene de Nicaragua hacia el norte. Controlar una alcaldía en Olancho significa controlar tramos clave de carretera, puntos de descanso para convoyes, acceso a fincas donde se puede almacenar temporalmente la mercancía. Los candidatos en Olancho no solo compiten por votos, compiten por el derecho a cobrar peaje a los cargamentos que cruzan. Y los carteles no permiten que cualquiera gane esas posiciones. Las emboscadas en carreteras rurales de Olancho son casi rituales. Un candidato viaja en caravana hacia una comunidad alejada para hacer campaña. En un tramo solitario, hombres armados bloquean el camino con troncos o vehículos quemados. No hay escapatoria. Los sicarios abren fuego con fusiles automáticos. Los sobrevivientes, si los hay, son rematados. Los cuerpos se dejan en el lugar como advertencia. A veces ni siquiera se molestan en ocultar los cadáveres, porque el mensaje es más importante que la evidencia. Yoro y Atlántida, en la costa caribeña, completan este. Ahora entremos en lo más brutal, los rostros detrás de las estadísticas, porque cada número en los informes forenses representa una vida truncada, una familia destrozada y una comunidad aterrorizada. El asesinato de candidatos en Honduras no es un fenómeno abstracto, es una realidad tangible que se repite elección tras elección con una regularidad espantosa. Francisco Paquito Gaitán es quizás el caso más emblemático de esta tragedia. Gaitán no era un novato en política. Era el prefeito de Cantarranas, un municipio del departamento de Francisco Morazán, y buscaba su quinta reelección consecutiva. Piensa en eso. Un hombre que había ganado 4 veces seguidas, que conocía cada calle de su municipio, cada familia, cada problema. Un líder consolidado, popular y experimentado, y precisamente por eso se convirtió en un objetivo. Noviembre de 2021. Gaitán realiza una visita de campaña a la comunidad de San Luis. Es un evento rutinario. Saludar a los vecinos, escuchar sus demandas, tomar fotografías. Está rodeado de gente, en pleno día. La multitud lo rodea con afecto. Y en ese momento de aparente seguridad, un hombre se acerca. Nadie sospecha nada hasta que escuchan el disparo. 1, 2, 3 tiros a quemarropa. Gaitán cae frente a sus electores. La sangre se mezcla con el polvo del camino. La gente grita, corre. Hay caos. El sicario intenta huir, pero es capturado minutos después por la policía. Aquí viene el primer detalle revelador. El asesino estaba ebrio.
Este dato, que podría parecer menor, es crucial. Un sicario profesional no se embriaga antes de una ejecución. Un asesino a sueldo cuida cada detalle porque su vida depende de la precisión y la fuga limpia. Pero este hombre estaba borracho, lo que sugiere que era un peón descartable, alguien reclutado de último momento, quizás incluso un adicto al que le pagaron con droga o una cantidad ridícula de dinero para hacer el trabajo sucio. La captura inmediata fue el peor escenario posible para quien ordenó el crimen. Un sicario preso puede hablar, puede revelar quién lo contrató, cómo fue el contacto, cuánto le pagaron. Pero aquí entra en juego la maquinaria de la impunidad hondureña. Las autoridades rápidamente intentaron vender la narrativa de que fue un crimen común, un borracho loco que actuó por impulso. El Partido Liberal, al que Gaitán pertenecía, denunció inmediatamente que esto fue un asesinato político, resultado de una campaña de odio y violencia orquestada por rivales, pero sus reclamos se perdieron en el ruido mediático. Años después, el caso sigue sin resolver en cuanto a la autoría intelectual. El asesinato de Gaitán tuvo un impacto psicológico devastador. Si un prefeito con 4 periodos de experiencia, rodeado de su gente en pleno día, podía ser ejecutado, entonces nadie estaba a salvo. El mensaje fue claro: no importa cuántos votos tengas, no importa cuánto te quiera tu comunidad, si alguien decide que debes morir, morirás. Pasemos a otro caso igual de perturbador: Francisco Martínez, prefeito de San Isidro. Martínez buscaba la reelección por el Partido Nacional. Su caso introduce una variante todavía más siniestra: el secuestro previo a la ejecución. Martínez no fue asesinado en el lugar del ataque, fue forzado a entrar en un vehículo y llevado a otro lugar. Horas después, su cuerpo fue encontrado cerca de un campo de fútbol en Ciguatepeque. Este método, conocido en el argot criminal como el paseo, es característico del narcotráfico y de las estructuras del crimen organizado. No se trata solo de matar, se trata de interrogar, de torturar, de enviar un mensaje más complejo. ¿Qué le preguntaron a Martínez durante esas horas? ¿Le exigieron información sobre contratos, sobre dinero, sobre aliados? ¿O simplemente lo hicieron sufrir como advertencia a otros? Nunca lo sabremos porque los muertos no hablan y los vivos que saben prefieren el silencio. Lo inquietante del caso Martínez es que pertenecía al Partido Nacional, el partido que estaba en el poder en ese momento. Esto destruye la narrativa simplista de que la violencia es gobierno contra oposición. No, la violencia es multidireccional. Hay facciones dentro del mismo partido. Hasta ahora hemos hablado de las víctimas, pero hay un lado aún más oscuro en esta historia: los candidatos que no mueren, sino que matan. Los políticos que utilizan sus cargos o aspiraciones para ordenar ejecuciones. Los narcoalcaldes que convierten municipios enteros en feudos criminales. Estos son los verdaderos arquitectos del terror electoral en Honduras. El caso de Alexander Ardón Soriano es el ejemplo perfecto, casi didáctico, de cómo funciona esta simbiosis entre política y crimen organizado. Ardón fue prefeito de El Paraíso, en el departamento de Copán, entre 2004 y 2016. Durante más de una década, no solo gobernó, reinó. Su municipio no era una entidad administrativa, era una empresa criminal con oficinas gubernamentales. Según la acusación federal del Distrito Sur de Nueva York, donde finalmente fue procesado después de su extradición, Ardón utilizó su posición como prefeito para facilitar el tráfico de toneladas de cocaína. Pero no era un simple facilitador, era un socio activo. Cobraba impuestos a otros narcotraficantes que querían usar su territorio como corredor, y quien se negaba a pagar o quien intentaba competir sin su autorización enfrentaba consecuencias letales. La estructura de Ardón era sofisticada. Controlaba la policía municipal, convirtiéndola en su guardia pretoriana personal. Estos agentes no investigaban crímenes, los cometían bajo órdenes directas. Ardón tenía acceso a armamento pesado, ametralladoras, fusiles de asalto, explosivos.
Su arsenal era comparable al de unidades militares, y lo usaba sin piedad. El expediente judicial en Estados Unidos detalla múltiples homicidios ordenados directamente desde el despacho del prefeito. Rivales políticos que desafiaban su reelección eran eliminados. Traficantes que intentaban operar sin su bendición aparecían muertos en cunetas. Periodistas locales que hacían preguntas incómodas recibían visitas nocturnas y decidían, sabiamente, cambiar de profesión o de ciudad. Pero lo más revelador del caso Ardón es la red de protección que construyó. Según testimonios presentados en el juicio, Ardón financió las campañas presidenciales de Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández. No eran donaciones altruistas, eran inversiones. A cambio de ese dinero, Ardón compraba impunidad a nivel nacional. Ninguna investigación prosperaba contra él. Fiscales que intentaban acercarse eran transferidos o amenazados. Jueces que mostraban interés en procesar evidencias recibían mensajes claros. Durante 12 años, Ardón operó con absoluta libertad. Su municipio era un narcoestado dentro de Honduras. Y solo cayó cuando la justicia estadounidense, harta de ver cómo la cocaína fluía hacia sus ciudades, decidió actuar. Honduras no lo tocó, Estados Unidos sí. Fue extraditado, juzgado y condenado. Pero su caso deja una pregunta inquietante. ¿Cuántos Alexander Ardón siguen operando en este momento en otros municipios hondureños? Roosevelt Aviles es otro nombre que encarna esta fusión criminal política. Prefeito de Talanga, en Francisco Morazán, Avilés fue arrestado en 2021 acusado de lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico. Talanga está peligrosamente cerca de Tegucigalpa, la capital. No es un pueblo remoto perdido en la montaña. Es un municipio estratégico con acceso a rutas comerciales y cercanía al poder central. El Clan Avilés, como fue bautizado por la prensa, operaba como una empresa familiar. Hermanos, primos, cuñados, todos ocupaban posiciones clave en la administración municipal. Cada uno controlaba un pedazo del pastel, contratos de construcción, servicios de limpieza, seguridad privada. Pero debajo de esta fachada legal, el dinero del narcotráfico fluía sin cesar, lavándose a través de obras públicas infladas y empresas fantasma. El clima de terror que Aviles impuso en Talanga era palpable. Candidatos de oposición recibían amenazas explícitas. Activistas locales que denunciaban corrupción eran hostigados. Nadie se atrevía a competir seriamente contra él. Y cuando finalmente fue arrestado, la comunidad no celebró, tuvo miedo, porque todos sabían que el clan tenía brazos largos y que, desde prisión, Avilés podía seguir ordenando represalias. Lo más indignante es que, después de su arresto, Avilés logró modificar sus medidas cautelares alegando problemas de salud. Prisión preventiva se convirtió en arresto domiciliario. El sistema judicial, una vez más, dobló las rodillas ante el poder del dinero y la influencia. Mientras pequeños ladrones se pudren en cárceles superpobladas, narcoalcaldes descansan en sus mansiones bajo arresto humanitario. Pero la pregunta clave es, ¿cómo ordenan estos políticos los crímenes sin dejar rastro? La respuesta está en la compartimentación. El candidato mandante nunca habla directamente con el sicario. Hay capas de intermediarios. El político le dice a su jefe de seguridad personal, generalmente un exmilitar o expolicía, que hay un problema que debe resolverse. El jefe de seguridad contacta a un intermediario, quizás el líder de una mara local, con quien el político tiene un pacto de no agresión a cambio de favores mutuos. Ese intermediario recluta al sicario material, quien muchas veces ni siquiera sabe quién es el verdadero autor intelectual del crimen. Esta estructura piramidal protege al político. Si el sicario es capturado, solo puede identificar a quien lo contrató directamente, y ese intermediario, bajo amenaza de muerte a su familia, prefiere ir a prisión en silencio. Toda estructura criminal, por sofisticada que sea, es vulnerable al error humano. Y en Honduras,
Algunos de los crímenes políticos más reveladores no son los que salieron perfectos, sino los que fracasaron. Porque cuando un asesinato falla, cuando un secuestro se complica, cuando un sicario comete un error, las grietas del sistema se abren y por ellas se cuela la verdad. Volvamos al caso de Francisco Gaitán. El plan era simple: eliminar al prefeito en público para maximizar el terror, huir en la confusión y desaparecer. Pero el sicario estaba ebrio. Su fuga fue torpe. La policía lo capturó casi inmediatamente, y ahí comenzó el problema para quien ordenó el crimen. Un sicario vivo es una bomba de tiempo. Bajo interrogatorio, presionado, podría hablar. Podría revelar quién lo contrató, cuánto le pagaron, cómo fue el contacto. Por eso, en el mundo del crimen organizado profesional, los sicarios suelen ser eliminados después de cumplir su trabajo o durante la operación misma si las cosas salen mal. Pero este hombre sobrevivió, fue arrestado y quedó bajo custodia estatal. Las autoridades rápidamente intentaron desactivar la presión política. Declararon que el detenido era un borracho con problemas mentales, que actuó por impulso, que no había conspiración. La familia de Gaitán y el Partido Liberal denunciaron que esto era una cobertura, que había autores intelectuales protegidos, pero sin que el sicario hablara, sin pruebas contundentes de la cadena de mando, el caso se estancó. Este error, la captura viva del asesino, es precisamente lo que el sistema de impunidad hondureño está diseñado para neutralizar. Aunque el sicario sea capturado, las estructuras de poder se activan para evitar que la investigación suba de nivel. Fiscales son presionados, evidencias desaparecen, testigos se retractan o son intimidados. El crimen falló operacionalmente, pero el sistema de protección funcionó a la perfección. Otro caso revelador es el atentado fallido contra Nelson Bueso. Bueso era candidato en una zona de conflicto territorial. Fue atacado, pero sobrevivió. Y su sobrevivencia cambió todo. Un candidato muerto es un mártir silencioso. Un candidato que sobrevive a un atentado es un testigo activo, un símbolo de resistencia. Bueso pudo identificar patrones, señalar responsables indirectos, movilizar a la opinión pública. Su caso permitió a investigadores trazar conexiones entre su oposición a intereses ilícitos locales y la tentativa de asesinato. Aunque continuó en riesgo extremo, su voz no fue silenciada, y cada entrevista que dio, cada denuncia que presentó, fue una grieta más en el muro de impunidad. El caso del periodista Ángel Alfredo Villatoro, aunque no es estrictamente político, ilustra cómo los errores operacionales pueden llevar a alguna forma de justicia, aunque limitada. Villatoro fue secuestrado en 2012. Los secuestradores exigieron rescate y para probar que lo tenían vivo enviaron un video a la familia. Ese video fue su error fatal. Las autoridades analizaron el contenido, los sonidos de fondo, los objetos visibles en la habitación, las sombras que indicaban la posición del sol. Con esa información, lograron identificar la ubicación y a los autores materiales. El grupo Osorio Argüijo. Realizaron un operativo de rescate, pero llegaron tarde. Villatoro ya había sido asesinado. Sin embargo, gracias al video, los sicarios materiales fueron capturados y condenados. Es un caso rarísimo de condena en Honduras. Pero como siempre, los autores intelectuales nunca fueron tocados. La familia de Villatoro ha denunciado durante años que los verdaderos responsables, aquellos que ordenaron el secuestro y la ejecución, siguen libres, probablemente protegidos por conexiones políticas. Y luego está el caso que combina todo: error operacional, sobrevivencia milagrosa y justicia internacional. Hablamos del asesinato de Berta Cáceres, la líder indígena y ambientalista hondureña asesinada en 2016. Berta luchaba contra la represa hidroeléctrica de Aguasarca, un proyecto que amenazaba territorio indígena lenca. La noche del 3 de marzo de 2016, sicarios irrumpieron en su casa en La Esperanza y le dispararon mientras dormía. Pero había un detalle que los asesinos no consideraron. Gustavo Castro,
un activista mexicano, también estaba en la casa. Los sicarios dispararon contra él, dándole de raspón. Creyeron que estaba muerto y huyeron. La sobrevivencia de Castro fue el error que hizo colapsar toda la operación de encubrimiento. Castro era un testigo ocular internacional. Su testimonio impedía que el gobierno hondureño vendiera la narrativa de crimen pasional o robo mal planeado. Castro identificó que los atacantes entraron con precisión militar, que sabían exactamente dónde estaba el cuarto de Berta, que la ejecución fue profesional. La presión internacional fue masiva. Organizaciones de derechos humanos de todo el mundo exigieron justicia. Y gradualmente, la investigación fue destapando la podredumbre. Se descubrió que ejecutivos de la empresa DESA, responsable de la represa, habían financiado y coordinado el asesinato. Que militares hondureños proporcionaron inteligencia sobre los movimientos de Berta. Que el crimen fue planificado durante meses. Varios de los autores materiales e intelectuales fueron eventualmente condenados, aunque las penas son consideradas insuficientes por la familia y organizaciones internacionales. Pero lo más importante es que el caso Berta Cáceres demostró algo crucial. Cuando los errores operacionales coinciden con presión internacional sostenida, el muro de impunidad puede agrietarse. Sin embargo, estos casos de justicia son excepciones que confirman la regla. La inmensa mayoría de los crímenes políticos en Honduras nunca se resuelven. Las tasas de impunidad oscilan entre 90 y 98% para homicidios en general. Para crímenes políticos, la cifra es aún peor. ¿Por qué? Porque el sistema está diseñado para la impunidad. Los fiscales que intentan investigar seriamente son transferidos o amenazados. Los jueces que muestran independencia terminan exiliados. Los testigos que colaboran aparecen muertos. Y el mensaje es claro: no importa cuántos errores cometan los criminales, el sistema los protegerá. Estos crímenes que dieron errado nos enseñan algo valioso. La verdad puede emerger, pero solo si hay presión externa, solo si hay testigos que sobreviven. Y así llegamos al presente, noviembre de 2025, con Honduras al borde de otro ciclo electoral que promete ser el más sangriento de su historia. Los patrones que hemos analizado no solo persisten, se han intensificado. Entre septiembre de 2024 y junio de 2025, se registraron 109 incidentes de violencia política, 109 advertencias de que el horror continuará. La retórica de fraude ya está en el aire. Candidatos como Salvador Nasralla, Rixi Moncada y Nasri Asfura intercambian acusaciones incendiarias. Todos denuncian que les robarán la elección. Y la historia hondureña nos enseña que cuando la violencia retórica alcanza este nivel, la violencia física le sigue inmediatamente. Las Fuerzas Armadas ya están involucradas en la custodia del proceso electoral, una militarización que históricamente correlaciona con represión y manipulación. La desconfianza en el Consejo Nacional Electoral y en el Tribunal de Justicia Electoral es absoluta. Nadie cree en las instituciones, y cuando la democracia pierde credibilidad, la bala se convierte en el método de resolución de conflictos. Los departamentos clave, Lloro, Olancho, Cortés, Francisco, Morazán, están al borde del colapso. La fragmentación del control criminal después de la extradición de grandes capos creó un vacío que docenas de grupos menores están intentando llenar. Cada municipio se ha convertido en un campo de batalla donde el premio no son votos, sino millones de dólares en dinero ilícito, en contratos corruptos, en rutas de narcotráfico. Y mientras todo esto sucede, la comunidad internacional observa con preocupación pero sin intervención real. Misiones de observación llegarán, harán sus informes, documentarán irregularidades y violencia, y luego se irán, dejando a los hondureños solos frente a sus verdugos. Lo que hemos visto hoy no es solo la crónica de crímenes pasados. Es la radiografía de un país donde la democracia se ha convertido en necropolítica, donde votar es un acto de fe ciega
y donde competir políticamente es un pacto con la muerte. Honduras nos muestra el futuro distópico que le espera a cualquier nación donde el crimen organizado capture completamente al Estado. La pregunta final no es si habrá más muertos en este ciclo electoral. La pregunta es cuántos, y si alguna vez alguien pagará por ellos, porque hasta ahora cada asesinato ha quedado impune, cada familia ha llorado sus muertos sin justicia, y cada elección ha sido escrita con sangre inocente. Esto fue El Relator Oscuro. Si este contenido te impactó, compártelo. La indiferencia es cómplice del horror. Suscríbete, activa la campanita y déjame en los comentarios qué otros casos oscuros de política y crimen quieres que investigue. Nos vemos en el próximo relato, donde la verdad siempre encuentra su camino, por oscuro que sea. Hasta la próxima, relatores.